Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosipop. Empezamos. Conversaciones con Cioran, realizada por Fernando Sabater, aparecida bajo el título Escribir para despertar en el diario El País del día 23 de octubre de 1977. Si les comprendo bien, me preguntan ustedes por qué no he elegido rotundamente el silencio, en lugar de merodear en torno a él. Y me reprochan explayarme en lamentos en lugar de callarme. Para empezar, no todo el mundo tiene la suerte de morir joven. Mi primer libro lo escribí en rumano, a los 21 años, prometiéndome no volver a escribir nada más. Luego escribí otro, seguido de la misma promesa. La comedia se ha repetido durante más de 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué escribir? Por poco que sea, me ha ayudado a pasar los años, pues la obsesión expresada quedan debilitadas y superadas a la media. Estoy seguro de que si no hubiera emborronado papel, me hubiera matado hace mucho. Escribir es un alivio extraordinario, y publicar también. Esto les parece ridículo y sin embargo es muy cierto, pues un libro en vuestra vida o una parte de ella que se os hace exterior, se desprende uno de todo lo que ama y sobre todo de todo lo que detesta de uno mismo. Iré más lejos. Si no hubiera escrito, hubiera podido convertirme en un asesino. La expresión es una liberación. Les aconsejo que hagan el ejercicio siguiente. Cuando odien a alguien o sientan ganas de liquidarle, cojan un trozo de papel y escriban que fulano es un puerco, un bandido, un crápula, un monstruo, y enseguida advertirán que ya les odian menos. Es precisamente lo mismo que yo he hecho respecto a mí mismo. He escrito para injuriar a la vida y para injuriarme. Resultado, me he soportado mejor y he soportado mejor la vida. Cioran, ¿qué podría usted añadir a esto? Realmente no podría añadir nada más. O quizás decir cualquier cosa. En realidad es una cuestión de vitalidad. Para que entienda esto, debo hablarle de mi origen. Hay mucho de campesino en mí. Mi padre era un cura ortodoxo rural y yo nací entre montañas, en los Cárpatos, en un ambiente muy primitivo. Era un pueblo realmente bárbaro, en el que los campesinos trabajaban tremendamente toda la semana para luego gastarse las pagas en una noche, emborrachándose como Cuba. Yo era un chico bastante robusto. Todo lo que tengo ahora de achacoso lo tenía entonces de fuerte. ¿Le interesa a usted saber que mi mayor ambición por entonces era ser el primer jugador de los bolos? A los 12 o 13 años jugaba con los campesinos, por dinero o por cerveza. Me pasaba el domingo jugando contra ellos y frecuentemente lograba ganarle, aunque ellos fuesen más fuertes que yo, porque como no tenían otra cosa que hacer, me pasaba la semana practicando. Rumanía. ¿Fue la suya una infancia feliz? Esto es importante. No conozco casos de una infancia tan feliz como la mía. Vivía junto a los Cárpatos, jugando libremente en el campo y en la montaña, sin obligaciones ni deberes. Fue una infancia y feliz, muy feliz. Después, hablando con la gente, nunca he encontrado nada equivalente. Yo no quería salir nunca de aquel pueblo. No olvidaré jamás el día que mis padres me hicieron coger un coche para llevarme al liceo en la ciudad. Fue el final de mi sueño y la ruina de mi mundo. ¿Qué recuerda usted ante todo de Rumanía? Lo que ante todo me gustó de Rumanía fue su faceta extremadamente primitiva. Había naturalmente gente civilizada, pero lo que yo prefería eran los iletrados, los analfabetos. Hasta los 20 años nada me gustaba tanto como irme a Sibiu, a las montañas, y hablar con los pastores, con los campesinos, completamente iletrados. Pasaba el tiempo charlando y bebiendo con ellos. Creo que un español puede entender esta faceta primitiva, muy primitiva. Hablábamos de cualquier cosa y yo lograba un contacto casi inmediato con ellos. ¿Qué recuerdo guarda de la situación histórica de su país durante su juventud? Bueno, Europa Oriental era entonces el Imperio Austrohúngaro. Sibiu estaba enclavada en Transilvania, pertenecía al imperio. Nuestra capital soñada era Viena.
Siempre me sentí de algún modo vinculado al imperio, en el que sin embargo los rumanos éramos esclavos. Durante la guerra del 14 mis padres fueron deportados por los húngaros. Me siento muy afín psicológicamente a los húngaros y a sus gustos y costumbres. La música húngara, gitana, me emociona profundamente, muy profundamente. Soy una mezcla de húngaro y rumano. Es curioso, el pueblo rumano es el pueblo más fatalista del mundo. Cuando yo era joven, eso me indignaba. El manejo de los conceptos metafísicos dudosos, como destino, fatalidad, para explicar el mundo. Pues bien, cuanto más avanzo en edad, más cerca voy sintiéndome de mis orígenes. Ahora debería sentirme europeo, occidental, pero no es así en absoluto. Tras una existencia en la que he conocido bastantes países y leído muchos libros, he llegado a la conclusión de que era el campesino rumano quien tenía razón. Ese campesino que no cree en nada, que piensa que el hombre está perdido, que no hay nada que hacer, que se sienta aplastado por la historia. Esa ideología de víctima es también mi concepción actual, mi filosofía de la historia. Realmente toda mi formación intelectual no me ha servido para nada. Un libro es una herida. Usted ha escrito, un libro debe hurgar en las heridas, provocarlas. Incluso un libro debe ser un peligro. ¿En qué sentido son peligrosos sus libros? Bueno, mire usted, me han dicho muchas veces que lo que yo escribo en mis libros no debe decirse. Cuando saqué El Précis, el crítico de Le Monde me mandó una carta de reconvención. Usted no se da cuenta. Ese libro podría caer en manos de jóvenes. Eso es absurdo. ¿Para qué va a servir los libros? Para aprender. Eso no tiene ningún interés. Para eso no hay más que ir a clase. No, yo creo que un libro debe ser realmente una herida. Debe trastornar la vida del lector de un modo u otro. Mi idea de escribir un libro es despertar a alguien, azotarle. Puesto que los libros que he escrito han surgido de mis malestares, por no decir de mi sufrimiento, es preciso que, en cierto modo, transmitan esto mismo al lector. No me gustan los libros que se leen como quien lee el periódico. Un libro debe conmoverlo todo, ponerlo todo en cuestión. ¿Para qué? Bueno, no me preocupa demasiado la utilidad de lo que escribo, porque no pienso realmente nunca en el lector. Escribo para mí, para librarme de mis obsesiones, de mis tensiones, nada más. Una señora escribía hace poco sobre mí en un periódico de París, abro comillas. Cioran escribe las cosas que cada uno se repite en voz baja, cierro comillas. No escribo proponiéndome fabricar un libro para que alguien lo lea. No escribo para aliviarme. Ahora bien, después, meditando sobre la función de mis libros, es cuando pienso que debieran ser algo así como una herida. Un libro que deja al lector igual que antes de leerlo es un libro fallido. En todos sus libros, junto a un aspecto que podríamos llamar pesimista, negro, brilla una extraña alegría, un gozo inexplicable pero reconfortante y hasta vivificador. Es curioso esto que usted me dice. Me lo han dicho mucho. Verá, yo no tengo demasiados lectores, pero podría decirle casos y casos de personas que han confesado a algún conocido mío. Yo me habría suicidado si no hubiera leído a Cioran. Así pues, creo que tiene usted mucha razón. Creo que la causa de esto es la pasión. Yo no soy pesimista, sino violento. Esto es lo que hace vivificante a mi negación. En realidad, cuanto antes hablábamos de herida, yo no entendía eso de un modo negativo. Herir a alguien no equivale en modo alguno a paralizarle. Mis libros no son depresivos ni deprimentes, de igual forma que un látigo no es deprimente. Lo escribo como furor y pasión. Si mis libros pudiesen ser escritos en frío, eso sería peligroso. Pero yo no puedo escribir en frío. Soy como un enfermo que se sobrepone febrilmente en cada caso a su enfermedad. La primera persona que leyó Breviario de Pobredumbre, aún el manuscrito, fue un poeta, Jules de Superville. Era un hombre ya muy mayor, profundamente sujeto a depresiones, y me dijo, abro comillas, es increíble lo mucho que me ha estimulado su libro, cierro comillas. En ese sentido, si quiere usted,
soy como el diablo, que es un tipo activo, un negador que hace marchar las cosas. Aunque usted mismo se ha encargado de deslindar su obra de la filosofía propiamente dicha, no es en modo alguno arbitrario encuadrarle dentro de esas actividades diversas, autocríticas, que ocupan el lugar vacante de la filosofía tras el final de los grandes sistemas decimonónicos. ¿Qué sentido tiene aún la filosofía, Cioran? Creo que la filosofía no es posible más que como fragmento, en forma de explosión. Ya no es posible ponerse a elaborar capítulo tras capítulo en forma de tratado. En este sentido, Nietzsche fue sumamente liberador. Fue él quien saboteó el estilo de la filosofía académica, quien atentó contra la idea de sistema. Ha sido liberador porque tras él puede decirse cualquier cosa. Ahora todos somos fragmentaristas, incluso cuando escribimos libros de apariencia coordinada. Va también con nuestro estilo de civilización. También va en ello nuestra honradez. Nietzsche decía que en la ambición sistemática hay una falta de honradez. Sobre eso de la honradez voy a decir algo. Cuando uno emprende un ensayo de 40 páginas sobre lo que sea, comienza por ciertas afirmaciones previas y queda prisionero de ellas. Cierta idea de la honradez le obliga a continuar respetándolas hasta el final, a no contradecirse. Sin embargo, según va avanzando el texto, le va ofreciendo otras tentaciones que hay que rechazar porque apartan del camino trazado. Uno está encerrado en un círculo trazado por uno mismo. De este modo, uno se hace honorable y cae en la falsedad y en la falta de veracidad. Si esto pasa en un ensayo de 40 páginas, ¿qué no ocurrirá en un sistema? Este es el drama de todo pensamiento estructurado, el de no permitir las contradicciones. Así se cae en lo falso, se miente para resguardar la coherencia. En cambio, si uno hace fragmentos, en el curso de un mismo día, puede uno decir una cosa y la contraria. ¿Por qué? Porque surge cada fragmento de una experiencia diferente, y esas experiencias sí que son verdaderas, son lo más importante. Se dirá que esto es irresponsable, pero si lo es, lo será en el mismo sentido en que la vida es irresponsable. Un pensamiento fragmentario refleja todos los aspectos de nuestra experiencia. El pensamiento sistemático refleja solo un aspecto, el aspecto controlado, luego empobrecido. En Nietzsche, en Dostoyevsky, hablan todos los tipos de humanidad posible, todas las experiencias. En el sistema solo habla el controlador, el jefe. El sistema es siempre la voz del jefe. Por eso todo sistema es totalitario, mientras que el pensamiento fragmentario permanece libre. ¿Cuál fue su formación filosófica? ¿Qué filósofos le han interesado más? Bueno, en mi juventud leí mucho a León Chestov, que era muy conocido entonces en Rumanía, pero quien más me interesó y quien más amé, esa es la palabra, fue Georg Simmel. Ya sé que Simmel es bastante conocido en España gracias al interés de Ortega por él, mientras que es completamente ignorado en Francia. Simmel era un escritor maravilloso, un magnífico filósofo ensayista. Fue amigo íntimo de Lukács y Bloch, en los que influyó y que luego renegaron de él, lo que me parece absolutamente deshonesto. Hoy Simmel está completamente olvidado en Alemania, silenciado incluso, pero en su época tuvo la admiración de figuras como Thomas Mann o Rilke. Simmel también fue un pensador fragmentario. Lo mejor de su obra son fragmentos. También influyeron mucho en mí los pensadores alemanes de la llamada filosofía de la vida, como Dilthey, etc. Por supuesto, también leí mucho a Kierkegaard. Entonces, cuando aún no era moda. En general, lo que más me ha interesado siempre es la filosofía confesión. Lo mismo en filosofía que en literatura, lo que me interesa son los casos, aquellos autores de quienes pueden decirse que son casos, en el sentido casi cíclico de la expresión. Me interesan todos aquellos que van a la catástrofe y también los que logran situarse más allá de la catástrofe. No puedo admirar más que aquel que ha estado a punto de derrumbarse. Por eso amé a Nietzsche o a Otto Weininger, o también autores rusos como Rozanov, escritores religiosos que rozan constantemente la herejía, tipo Dostoyevsky.
No me marcaron los autores que son solamente una experiencia intelectual como Husserl o Heidegger. Me interesó su vertiente kierkegaardiana, no la husserliana, pero ante todo busco el caso. En pensamiento o literatura tengo interés ante todo por lo frágil, lo precario, lo que se derrumba y también por lo que resiste la tentación de derrumbarse pero deja constancia de la amenaza. ¿Qué opina usted de la nueva filosofía francesa? Brote polémico del día. Bueno, no puedo decir que la conozca a fondo, pero en general creo que se trata de gente que comienza a despertar de su sueño dogmático. Usted ha escrito uno de los mejores libros sobre el tema de la utopía. Recuerdo muy bien el comienzo de mi interés durante una conversación en un café de París con María Zambrano, allá por los años 50. Entonces decidí escribir algo sobre la utopía. Me puse a leer directamente a los utopistas, Moro, Fourier, Cabet, Campanella, al principio con exaltación fascinada, luego con cansancio, finalmente con moral aburrimiento. Es increíble la fascinación que ejercieron los utopistas sobre grandes espíritus. Dostoyevski, por ejemplo, leía a Cabet con admiración. Cabet, que era un perfecto imbécil, un sub-Fourier. Todos creían que el milenio estaba por llegar, un par de años, una década a lo sumo. También era deprimente su optimismo. La pintura excesivamente rosa, esas mujeres de Fournier cantando mientras trabajaban en los talleres. Este optimismo utópico es frecuentemente despiadado. Recuerdo, por ejemplo, un encuentro que tuve con Chardin. El hombre peroraba entusiasmadamente sobre la evolución del cosmos hacia Cristo, el punto omega, etc. Y entonces le pregunté qué pensaba del dolor humano. El dolor y el sufrimiento, me dijo, son un simple accidente de la evolución. Me fui indignado, negándome a discutir con aquel débil mental. Creo que la utopía y los utopistas han tenido un aspecto positivo en el siglo XIX, el de llamar la atención sobre la desigualdad de la sociedad y urgir a remediarla. No olvidemos que el socialismo es, en fin de cuentas, hijo de los utopistas, pero se basa en una idea errónea, la de la perfectibilidad indefinida del hombre. Creo que acertada la teoría del pecado original, aunque privándola de sus connotaciones religiosas puramente como antropológica. Ha habido una caída irremediable, una pérdida que nada puede colmar. En realidad creo que lo que ha alejado finalmente la tentación utopista de mi gusto es mi gusto por la historia, pues la historia es el antídoto de la utopía. Pero aunque la práctica de la historia sea esencialmente anti-utópica, es cierto que la utopía hace marchar la historia y la estimula. No actuamos más que bajo la fascinación de lo imposible, lo que equivale a decir que una sociedad incapaz de dar a luz una utopía y de entregarse a ella está amenazada por la esclerosis y la ruina. La utopía, la construcción de sistemas sociales perfectos, es una debilidad muy francesa. Lo que al francés le falta de imaginación metafísica, le sobra de imaginación política. Fabrica impecables sistemas sociales, pero sin tener en cuenta la realidad. Es un vicio nacional. Mayo de 68, por ejemplo, fue una producción constante de sistemas de todo tipo, más ingeniosos e irrealizables unos que otros. ¿El poder es el mal? La utopía es, por así decirlo, el problema de un poder inmanente y no trascendente a la sociedad. ¿Qué es el poder? Creo que el poder es malo, muy malo. Soy resignado y fatalista frente al hecho de una existencia, pero creo que es una calamidad. Mire usted, he conocido a gente que ha llegado a tener poder y es algo terrible, algo tan malo como un escritor que ha llegado a hacerse célebre. Es lo mismo que llevar un uniforme. Cuando se lleva uniforme ya no se es el mismo. Bien, pues alcanzar el poder es llevar un uniforme invisible de forma permanente. Me pregunto, ¿por qué un hombre normal y aparentemente normal acepta el poder, vivir preocupado de la mañana a la noche, etcétera? Sin duda, porque dominar es un placer, un vicio. Por eso
No hay prácticamente ningún caso de dictador o jefe absoluto que abandone el poder de buen grado. El caso de Sila es el único que recuerdo. El poder es diabólico. El diablo no fue más que un ángel con ambición de poder. Luego, ni un ángel puede disponer del poder impunemente. Desear el poder es la gran maldición de la humanidad. Volviendo a la utopía. El ansia de utopía es una ansia religiosa, un deseo de absoluto. La utopía es la gran fragilidad de la historia, pero también su gran fuerza. En cierto sentido, la utopía es la que rescata la historia. Ahí tiene usted la campaña electoral en Francia, por ejemplo. Si no fuera por su componente utópico, sería una querella entre tenderos. Mire usted, yo no podría ser político porque creo en la catástrofe. Por mi parte, estoy seguro de que la historia no es el camino del paraíso. Bueno, si soy un verdadero escéptico, no puedo estar seguro ni de la catástrofe. Digamos que estoy casi seguro. Por eso me siento despegado de cualquier país, de cualquier grupo. Soy un apátrida metafísico, algo así como aquellos estoicos de fines del Imperio Romano que se sentían ciudadanos del mundo, lo que es una forma de decir que no eran ciudadanos de ninguna parte. Usted no solo ha desertado de su patria, sino también, lo que es aún más importante, de su lengua. Ese es el mayor acontecimiento que puede ocurrir a un escritor. Es el más dramático. Las catástrofes históricas no son nada al lado de esto. Yo escribía en rumano hasta el año 47. Ese año yo me encontraba en una casita cerca de Dieppe y traducía a Mayame al rumano. De pronto me dije, qué absurdo. ¿Para qué traducir a Mayame a una lengua que nadie conoce? Y entonces renuncié a mi lengua. Me puse a escribir en francés y fue muy difícil porque por temperamento la lengua francesa no me conviene. Me hace falta una lengua salvaje, una lengua de borracho. El francés fue como una camisa de fuerza para mí. Escribir en otra lengua es una experiencia asombrosa. Se reflexiona sobre las palabras, sobre la escritura. Cuando escribía en rumano, yo no me daba cuenta de que escribía, simplemente escribía. Las palabras no eran entonces independientes de mí. En cuanto me puse a escribir en francés, todas las palabras se hicieron conscientes. Las tenía delante, fuera de mí, en su celdilla y las ideas cogiéndolas. Ahora tú y ahora tú. Es una experiencia parecida a otras que tuve cuando llegué a París. Me alojé en un hotelito del barrio latino y el primer día cuando bajé a telefonear al conserje me encontré al encargado del hotel, su mujer y un hijo preparando el menú de la comida. Lo preparaban como si fuese un plan de batalla. Me quedé asombrado. En Rumanía yo había comido siempre como un animal, bien, pero inconscientemente, sin advertir lo que significa comer. En París me di cuenta de que comer es un ritual, un acto de civilización, casi una toma de posición filosófica. Del mismo modo, escribir en francés dejó de ser un acto instintivo, como era cuando escribía en rumano, y adquirió una dimensión deliberada, tal como dejé también de comer inocentemente. Al cambiar de lengua, liquidé inmediatamente el pasado, cambié totalmente la vida. Aún hoy, sin embargo, me parece que escribo una lengua que no casa con nada, sin raíces, una lengua de invernadero. Cioran, usted habla frecuentemente del hastío. ¿Qué papel ha desempeñado en su vida el hastío, el tedio? Puede decirle que mi vida ha estado dominada por la experiencia del tedio. He conocido un sentimiento desde mi infancia. No se trata de ese aburrimiento que puede combatirse por medio de diversiones, con la conversación o con los placeres, sino de un hastío, por decirlo así, fundamental, y que consiste en esto, más o menos súbitamente, en casa o de visita o ante el paisaje más bello. Todo se vacía de contenido y de sentido. El vacío está en uno y fuera de uno. Todo el universo queda aquejado de nulidad. Ya nada resulta interesante, nada merece que se apegue uno a ello. El hastío es un vértigo, pero un vértigo tranquilo, monótono. Es la revelación de la insignificancia universal. Es la certidumbre llevada hasta el estupor o hasta la suprema clarividencia de que no se puede, de que no se debe hacer nada en este mundo ni en el otro,
que no existe ningún mundo que pueda convenirnos y satisfacernos. A causa de esta experiencia, no constante, sino recurrente, pues el hastío viene por acceso, pero dura mucho, más que una fiebre. No he podido hacer nada serio en la vida. A decir verdad, he vivido intensamente, pero sin poder integrarme en la existencia. Mi marginalidad no es accidental, sino esencial. Si Dios se aburriese, seguiría siendo Dios, pero un Dios marginal. Dejemos a Dios en paz. Desde siempre mi sueño ha sido ser inútil e inutilizable. Pues bien, gracias al hastío he realizado este sueño. Se impone una precisión. La experiencia que acabo de describir no es necesariamente deprimente, pues a veces se ve seguida de una exaltación que transforma el vacío en incendio, en un infierno deseable. Y mientras me disponía a salir, Cioran insiste. No olvides decirle que solo soy un marginal que escribe para hacer despertar. Repítaselo, mis libros pueden hacer despertar. Muchas gracias por escucharme y espero que esta conversación de Fernando Savater con Émile Cioran os haya gustado. Un saludo virtual a todos.